Hola, ¿qué tal compañeros? En esta ocasión vamos a tratar el tema de el arte. Esta materia de arte, bueno, la vamos a dividir en tres subtemas. Más adelante lo vamos a ver. Por ahora, bueno, hay que considerar que el arte, bueno, pues es una forma de expresión, una forma de comunicación también. Esto es algo que vamos a tratar de desglosar y en lo que nos vamos a enfocar un poco más adelante. Por ahora, bueno, como ya lo había mencionado, bueno, vamos a dividir esta materia en tres aspectos importantes o tres subtemas. En este caso, el primero serían los valores éticos que rigen las relaciones humanas. Bueno, esto que implica de alguna forma cómo el arte está orientada por, o limitada, mejor dicho, por la ética y quiénes son aquellos personajes que van a involucrar estos valores dentro del arte, ¿no? Si el arte es ético o no es ético o etcétera. Por otro lado, bueno, pues está el análisis de las obras de arte, que es un ejercicio práctico con valor académico, y el proceso de comunicación en el arte, que es la parte más compleja, ¿no? ¿Cuál es la forma en la que se comunica el arte? De algún modo, ¿qué implica un mensaje, un código, tal vez símbolos, etcétera, ¿no? Y cuál va a ser el proceso de dinámica dentro de este tipo de comunicación artística. Entonces, en primer lugar, pues están los valores éticos y las relaciones humanas. Esto, bueno, es algo que va a tener que ver sobre todo con algunos conceptos que, bueno, probablemente hemos abordado en alguna otra sesión, la ética y la moral, ¿no? Hay que tratar de discernir particularmente entre qué implica cada uno de estos aspectos. En primer lugar, pues la ética es el conjunto de normas que rigen la conducta humana relacionadas con el sentido del bien y del mal. Por otro lado, la moral es aquello que está relacionado con el comportamiento o el carácter humanos desde el punto de vista del bien o del mal. En otras palabras, la ética la podemos encontrar como un estudio fundamentado de los valores morales, guía de comportamiento social, mientras que la moral involucra costumbres, tabúes y convenios. En otras palabras, bueno, pues la ética va a ser la disciplina que se va a encargar del estudio de la moral. Entonces, a fin de cuentas, bueno, esto es de algún modo algo que implica, o la ética y la moral van a definir, mejor dicho, los límites de los valores humanos, de algún modo, de las normas de relaciones, o etcétera, ¿no? ¿Qué implica aquello que está bien, qué implica aquello que está mal, etcétera? Esto también va a variar de acuerdo al contexto en el que tratemos de abordarlo, pero por ahora hay que tomar en cuenta que estos valores, bueno, pues van a ser más que nada propios de una sociedad o de un contexto. Bueno, algunos valores para ejemplificar, por ejemplo, dentro de las relaciones humanas, eh, podemos encontrar esta lista, ¿no? La honestidad, la transparencia, el respeto, la responsabilidad, el compromiso, la lealtad, la integridad, la equidad, la tolerancia y la participación. Y todas estas, bueno, son cualidades que reconocemos como propias de cada ser humano, ¿no? Los valores son cualidades, ¿no? Cualidades que le brindan valor tal vez a un ser humano, tal vez a una acción o tal vez a un objeto. Son cualidades particularmente positivas y bueno, de algún modo también van a ser paradigmas deseables. Esto quiere decir que muchas veces pues van a ser como el ideal, ¿no? Aquello a lo que buscamos llegar como ser humano o como miembro de una sociedad. Y bueno, esto es algo que hay que tener en mente. No siempre se va a aplicar, podemos caer de hecho en el uso de antivalores o de este tipo de cosas, pero por ahora hay que considerar que existen estos tipos de valores que a fin de cuentas van a regir las relaciones humanas. Aquí pongo algunos ejemplos de algunas obras de arte que, bueno, llaman la atención particularmente porque pueden tender a lo grotesco, ¿no? En este caso, el Buey desollado de Rembrandt es un óleo sobre madera de estilo barroco del año 1655. Por otro lado, esta obra que ya es de arte contemporáneo, una fotografía de Andrés Serrano que se llama El Cristo del Pis. Y por otro lado, esta escultura también ya contemporánea de Damien Hirst con este nombre, La imposibilidad física de la muerte en la mente de algo vivo. Todas estas imágenes bueno, obras que seleccioné para esta primera parte, bueno, se caracterizan por eso, por ser algo que puede tender a lo grotesco, que puede tender a lo desagradable,
que probablemente es polémico, que pone en tela de juicio muchos aspectos, ¿no? Tanto religiosos como, no sé, naturistas o naturales, o, no sé, algo que implica, por ejemplo, el activismo, ¿no? En este caso, eh, esta escultura, bueno, pues es el cadáver de un tiburón, está sumergido en formol. En este caso, bueno, este es un crucifijo real que está sumergido en un frasco, ¿no? Con orina. Y de este lado, bueno, pues la pintura de Rembrandt, pues a pesar de que es un óleo sobre madera, pues evoca esta imagen que puede ser desagradable. A lo que quiero llegar con estas imágenes es que eh, nosotros tenemos que reflexionar sobre si el arte es ético o moral, ¿no? Realmente nosotros podemos definir que esto es ético o moral, y bueno, a fin de cuentas nosotros vamos a responder pues esa misma pregunta. Nosotros trataremos de responder como los espectadores de esta obra, qué es aquello que significa cada una de ellas, y a fin de cuentas vamos pues a establecer un juicio, ¿no? A partir de nuestra perspectiva. Entonces, bueno, eh, si pasamos de estos ejemplos, hay que comprender particularmente que el arte, bueno, el arte es una forma de expresión, una forma de comunicación, involucra sentimientos, ideas, historias, y que a fin de cuentas va a estar limitada. Eh, la ética, por su parte, como es algo que ya habíamos visto previamente, es aquello que va a definir qué está permitido, ¿no? Qué es aquello que hacer o no hacer. Y si nos preguntamos realmente si una obra es ética o no, si una obra de arte es ética o no, por ejemplo, en este caso las pinturas bueno, la pintura o las fotografías o la escultura que ejemplificamos, o si nos vamos a otros aspectos, ¿no? Algunas otras expresiones como danza, como música, podemos nosotros ponerla en este aspecto, ¿no? En este juicio, y tratar de determinar si es arte ético o moral. Pero a fin de cuentas, a lo que tenemos que llegar a esta conclusión es que este juicio sobre si es ético o moral simplemente va a ser aplicado por las mismas personas que lo expectan. En este caso nosotros, como aquellos que estamos ante la obra, somos los que le vamos a determinar pues este valor, lo vamos a dotar de este valor ético o moral. Y a su vez los artistas como creadores, como aquellos de los que emana la obra de algún modo, aquellos que se inspiraron y los que trabajaron en esta obra, que trataron de comunicar una idea, también van a ser aquellos que le van a dotar de este carácter, ¿no? Ético y moral. A fin de cuentas, algo que hay que definir pues es que el arte no es ético ni moral. El arte ético y moral o moral no existe. Las personas y los artistas son aquellos que van a ser éticos o no éticos, y por tanto morales o no morales. Y estas personas, bueno, a fin de cuentas, entre artistas y espectadores, somos los que vamos a dotar de este carácter a la ética y la moral. Por otro lado, bueno, pasando al siguiente punto, que es el de análisis de obras, hay que considerar que este análisis pues es un ejercicio práctico que involucra sobre todo tres conceptos: un análisis, un comentario y teoría. Teoría, bueno, pues esto es algo más amplio, obviamente implica el conocimiento, la investigación, etcétera. Probablemente que nosotros como analistas de esta obra de arte pues tenemos que estar inmersos dentro de estos estudios, tratar de comprender la teoría y aplicar la metodología, ¿no? El análisis de una obra de arte también es un ejercicio estructurado y complejo. Va a requerir pues varios aspectos, ¿no? Vamos a tener que investigar datos de las obras, datos por ejemplo como los nombres, las fechas, características, etcétera. Y vamos a usar dentro de este análisis, como ya lo vimos dentro de la teoría, pues también terminología. Tenemos que acudir a términos específicos o a términos prácticos, digamos, o técnicos para referirnos a la obra y para analizarla correctamente. Y además, bueno, todo esto lo vamos a sentar dentro de un documento redactado por nosotros, en el cual vamos a plasmar un análisis. Estos análisis de obras de arte, bueno, pues son documentos que van a contar con valor académico, que se van a diferenciar sobre todo de una crítica de arte o de una valoración personal, ¿no? O informal. En este caso, hacer un análisis de una obra de arte no significa simplemente opinar si nos gusta o no nos gusta, o tratar de criticar el arte, sino
lo que vamos a tratar de hacer pues es un ejercicio académico, ¿no? Un ejercicio práctico, por ello hay que acudir a la teoría, hay que acudir al análisis y a plantear un comentario, ¿no? Digamos, una idea, sobre todo con valor académico. Y bueno, como ya vimos, pues este análisis, al ser un documento, pues va a también tener una estructura, vamos a poder seguir un guión, aunque a fin de cuentas este orden va a ser pues variante dependiendo de lo que nosotros queramos llegar a determinar, ¿no? Hay algunos elementos básicos para realizar nuestro análisis. En este caso aquí los listo: el título, el lugar de ubicación, la forma y el contenido. Para analizar nuestras obras de arte, bueno, pues una vez que estemos ante una obra de arte, ante la obra que nosotros queremos analizar, hay que preguntarnos pues una serie de cuestiones, ¿no? Primero, ¿qué es lo que vemos en ella? Tratar de identificarlo también, qué tipo es, cuál es el nombre que tiene, y bueno, en este sentido, contextualizarla, ¿no? Tratar de localizarla en una línea de tiempo quizá, y también en un espacio específico en el que fue creada. A su vez, el análisis de la obra de arte pues va a involucrar otro tipo de análisis, ¿no? Por ejemplo, el análisis temático. En este caso, el análisis temático nos implica pues analizar el tema de la obra, su función y su simbología. Por otro lado, el análisis formal, que implica pues describir, ¿no? La descripción de la obra, describir su forma, tal vez describir su función, y dentro de su función algunos elementos que ocupa y la organización de estos elementos dentro de la misma obra. Por otro lado, también la descripción implica pues que nosotros describamos de forma física qué materiales o cualidades tiene la misma obra, ¿no? Hablando, por ejemplo, de pinturas o de esculturas o de arquitectura o etcétera. Y también dentro de esta descripción, pues al hablar de los materiales tenemos que hablar de las técnicas o las formas de fabricación, ¿no? El sistema que se empleó para llevar a cabo la obra. Y finalmente, bueno, dentro de este análisis formal también hay que considerar hablar sobre el estado de conservación de una obra, ¿no? En este caso hay que investigar sobre bueno, la historia de la obra, en qué momento fue creada, si en algún momento fue resguardada o fue restaurada o fue intervenida, o tal vez en algún momento se dañó, etcétera. Todo esto implica el estado de conservación. Por otro lado, bueno, otro tipo de análisis que podemos hacer para este análisis de obras es el análisis estilístico. En este sentido, bueno, hay que abordar o indagar sobre el estilo al que pertenece nuestra obra. Obviamente esto iba a involucrar también datos como el país en el que fue creada, si pertenece a alguna escuela o algún periodo estilístico, etcétera. En este sentido del estilo al que pertenece también vamos a definir pues particularmente los rasgos que caracterizan a nuestra obra. Por otro lado, hay que hablar del autor. El autor, bueno, pues hay que conocer al autor, tratar de investigar lo más que se pueda sobre él. En este caso, hablar de los rasgos del autor, sus rasgos artísticos como personales, y también sobre la producción del mismo autor, ¿no? Es decir, si fabricó otras obras, si se inspiró en otro tipo de autores o etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el autor, su contexto bueno, artístico también, o etcétera. Por otro lado, bueno, en este análisis estilístico también vamos a hablar sobre los precedentes de la obra, de la historia de esta obra, ¿no? En este sentido, hubo algo antes de la creación de esta obra, particularmente si era creación o producción del mismo autor, tal vez de una escuela de la cual surge. ¿Qué es lo que hay antes, ¿no? Un precedente de esta obra. Y también, por otro lado, ¿qué es lo que ocurre después? Si esta obra nos va a aportar diversas influencias que a fin de cuentas se van a proyectar en la historia del arte, o si a su vez este autor, el creador de esta misma obra, va a aportar algo artísticamente, ¿no? Algo a la posteridad. Entonces, bueno, como ya vimos, el análisis de la obra de arte pues va a involucrar distintos tipos de análisis, ¿no? El análisis temático, el análisis formal y el análisis estilístico. A fin de cuentas, para hacer nuestro análisis de la obra también, bueno, en general tenemos que contextualizarla, ¿no? Hablar sobre las circunstancias en las que fue creada, hablar de los rasgos que relacionan a nuestra obra con su contexto histórico, qué ocurría en el arte en ese momento, qué ocurría antes, qué ocurría después, y también qué ocurría en otros sentidos, ¿no? En otros aspectos del mismo contexto, ¿no? Políticamente, qué tipo de gobierno se llevaba a cabo, por ejemplo, en qué lugar fue originada la obra, por tanto también
cuál era el valor o la importancia de la religión en ese aspecto, si era una religión monoteísta o politeísta o etcétera. También en cuanto a la sociedad, bueno, pues cómo se organizaba la sociedad, si estaba dividida en estratos, etcétera. Y a fin de cuentas la filosofía que involucra pues prácticamente aquello que pensaba la sociedad, ¿no? En sí, qué es lo que ellos tenían en mente, cómo se concebían tal vez como sociedad, su cosmovisión, o etcétera. Todo esto va a complejizar mucho más la misma obra en sí y nos va a ayudar a comprenderlo de una mejor manera. En este caso, bueno, aquí les pongo un ejemplo de esta obra de Leonardo da Vinci, que es la Gioconda o la Mona Lisa. Esta es un óleo sobre tabla, una obra bastante, pues, tal vez breve o pequeña, de 77 por 55 centímetros, que está datada entre los años 1503 y 1506, de estilo renacentista. Actualmente se exhibe en el Museo del Louvre. Si nos apegamos tal vez a este ejemplo, podemos hablar de un análisis o de una especie de guía para realizar nuestro análisis el análisis de cualquier obra. En este sentido, abordando simplemente 5 pasos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues recoger la mayor información posible de nuestra obra. En este caso, bueno, aquí lo tenemos un poco sencillo y difícil al mismo tiempo. Sencillo porque es una de las obras más populares, probablemente de las más importantes también, pues de la pintura occidental, también de las más famosas a nivel mundial o de la pintura universal, pero también pues resulta que la Mona Lisa es una de las obras más crípticas, ¿no? Una de las más misteriosas. Entonces, a pesar de que sabemos mucho de ella, también puede que no sepamos realmente pues nada. ¿Cómo podemos hacer nuestro análisis? Bueno, pues paso 1, recoger información, la mayor información posible. En este caso, bueno, aquí tenemos nuestros datos, ¿no? El nombre de nuestra obra, el nombre del autor, la época en la que fue creada, el estilo al que pertenece y bueno, podemos comenzar a abordar algunas características generales, todo lo que implique pues la información que podamos recabar. Por otro lado, bueno, pues describir nuestra obra. Hay que preguntarnos sobre nuestra obra. ¿Qué parece representar? ¿Qué vemos en ella? ¿Qué elementos nos parecen más llamativos? Y dentro de esto, ¿qué es aquello que nos llama mucho más la atención, ¿no? ¿Qué es aquello que nos parece misterioso, inquietante o aquello que nos sorprende? Por otro lado, bueno, paso 3, responder las cuestiones que nos plantea la misma obra. ¿Qué pueden significar los diferentes elementos presentes en nuestra obra, además de su utilidad o razón de ser más evidente? Remiten o dirigen nuestro pensamiento hacia otra cosa diferente de ellos mismos. ¿Cuál puede ser su significado oculto o simbolismo, ¿no? Entonces, todo este tipo de preguntas o de cuestiones que en sí la misma obra nos va a plantear es algo que también tenemos que tratar de responder dentro de este pequeño análisis o dentro de esta pequeña guía. Como paso 4, bueno, hay que ampliar nuestra información. Una vez que nosotros hemos tratado de responder las interrogantes o los planteamientos que tenemos en la misma obra, vamos a tratar de complementar nuestra información platicando con nuestros compañeros o con nuestros colegas o con otras personas que tengan alguna visión distinta y así complementar nuestra información y nuestra perspectiva sobre la misma obra. Probablemente alguien haya hecho un descubrimiento que nosotros no, o etcétera. Y el paso 5, bueno, pues simplemente sintetizar toda nuestra información en forma de conclusiones. Esto pues por medio de una redacción, como ya lo hemos visto, el análisis de una obra pues es un documento, bueno, con valor académico y a fin de cuentas es algo que está sentado en una redacción. Para finalizar esta parte, bueno, hay que considerar que hay algunos elementos que nos van a servir para estudiar casi cualquier tipo de obra, ¿no? Por ejemplo, la identificación como el título, la localización, el nombre del autor o la historia de nuestra obra, ¿no? Son algunos elementos que vamos a tratar de investigar siempre que hablemos de una obra de arte, independientemente del carácter que ella tenga, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una pintura, o si hablamos de una escultura, o si hablamos de arquitectura. Probablemente no sean lo mismo, obviamente implican distintas técnicas y materiales, tal vez tenían un distinto uso, también, bueno, obviamente van a pertenecer a un contexto distinto, pero en sí hay algunos elementos que vamos a poder abordar, ¿no? En general, para tratar de estudiar, pues en general, todas las obras de arte. Por otro lado, bueno, ya para finalizar con esta pequeña presentación, hay que considerar el proceso de comunicación.
el proceso de comunicación, bueno, pues es un modelo básico, bueno, en este caso en el arte, el modelo básico de comunicación implica algunos elementos claves o básicos, ¿no? En este caso, la existencia de un emisor, la existencia de un código o mensaje, la existencia de un canal y la existencia de un receptor y de un referente. Estos son algunos de los elementos que vamos a tratar de desglosar más adelante. En primer lugar, bueno, pues hay que preguntarnos cómo funciona esta comunicación en el arte. Imaginemos que estamos en una exposición, o independientemente de que sea una exposición artística, tal vez vamos caminando por la calle y nos encontramos alguna pintura, algún graffiti, algo que denote algún significado, ¿no? Pero que nosotros desconocemos de algún modo, ¿no? Entonces, ante nosotros, cuando nos paramos ante una obra, tenemos que plantearnos algunas cuestiones, y la cuestión particular, digamos, o la más elemental sería qué significa esto que estamos viendo, ¿no? ¿Qué significa aquello, ¿no? La obra en sí. ¿Quién nos puede responder esta cuestión? Bueno, pues a fin de cuentas podemos tratar de acudir a cualquier otra persona, pero la opinión, o digamos que la respuesta más importante, va a provenir de nosotros mismos, porque esto involucra este proceso de comunicación en el arte. El mensaje que nos está llegando por medio de esta obra va a involucrar una comunicación directa entre el creador o artista, el emisor, digamos, y en este caso los espectadores o los receptores, que somos nosotros cuando estamos ante esta obra. Para que nosotros comprendamos esto, tenemos que seguir pues dos reglas básicas. Obviamente, nuestra primera o única fuente para interpretar de algún modo este mensaje va a ser esta obra que tenemos ante nosotros. No lo vamos a poder obtener de otro modo, de otra obra o etcétera. Simplemente esta va a ser nuestra única fuente, la única portadora del mensaje. Y como regla número 2, pues nosotros tenemos que estar decididos a comprender, ¿no? A tratar de entender esta obra de arte. Si nosotros no somos participantes activos de este entendimiento, si no tenemos disposición, simplemente no vamos a poder comprender o entender este mensaje. Bueno, por otro lado, ya hablando en sí del esquema comunicativo, vamos a ver que hay tres elementos básicos. Por un lado, como ya lo mencionamos, está el emisor, que es el artista. Va a establecer su comunicación directa por medio del arte, por medio del mensaje, y a fin de cuentas va a involucrar un espectador, ¿no? Un espectador que somos nosotros, o en cualquier momento, tal vez si nosotros somos artistas, alguien que aprecia nuestra obra. En este caso son tres elementos básicos: emisor, mensaje y receptor. En esta mecánica, bueno, la obra tiene el contenido o el mensaje. Esta es la forma en la que se lleva a cabo la comunicación. Y el artista generalmente va a estar ausente. ¿Esto qué significa? Que, bueno, no va a haber una retroalimentación de esta comunicación, sino que va a ser una comunicación unidireccional. Solamente va a ir de artista a espectador. ¿Podemos hablar de que esto es comunicación realmente? Si es unidireccional, pues probablemente sí, probablemente no. Este es un debate que existe, de hecho, un debate entre comunicólogos y artistas. Pero a fin de cuentas, si nosotros hablamos de este esquema comunicativo en el que estos tres elementos básicos participan, y lo enmarcamos en la teoría de la comunicación, vamos a sumarle algunos otros conceptos, ¿no? En este caso, el canal, el mensaje y el código. La obra de arte va a ser en sí el canal, el mensaje va a ser aquello que va a estar involucrado dentro de nuestro canal, que es la obra, y el código va a ser algo que vamos a tener que compartir tanto artistas como espectadores. El canal, bueno, aquí lo vemos, es el medio físico por el cual se transmite el mensaje, seleccionado por el emisor, y estrictamente hablando es la obra o el medio, ¿no? En este caso la pintura, la escultura, etc. El mensaje va a ser el conjunto de símbolos o señales que pasan de emisor a receptor, haciendo posible la comunicación. En el proceso de comunicación, el canal se antepone como contenedor del mensaje. Entonces, bueno, dentro de nuestra escultura o dentro de nuestro cuadro, va a haber un conjunto de imágenes y de símbolos que van a ser el mensaje, ¿no? Esto va a estar dentro de lo físico. Y el código es el conjunto de rasgos que tiene el mensaje y que corresponden a una idea determinada y que debe manejarse en común entre el emisor y el receptor para que pueda ejercer una labor de decodificación e interpretación. Hay una multiplicidad de códigos. Si queremos hablar, por ejemplo, de algo básico, bueno, pues los códigos pueden ser, por ejemplo, los idiomas, pueden ser
una serie de reglas o etcétera, ¿no? Algo que se comparta en particular, digamos un conocimiento, por ejemplo la religión, por ejemplo la política o etcétera, ¿no? Va a ser algo que el artista va a obtener por medio de su cultura y que va a transmitir por medio de su obra, y entonces la otra persona que sea espectadora va a tener que decodificar esto por medio también de su cultura, y entonces en ese sentido tiene que comprender ese código también. Si esa persona no comprende ese código, va a ser muy difícil que haya una comunicación real. Bueno, entonces, para sintetizar estas ideas, el arte se vale de códigos culturales para estructurar un mensaje. Es precisamente el artista quien realiza la obra y quien se vale de los códigos, y tiene que ser habilidoso para codificar, bueno, para codificar dentro del arte pues algún concepto, ¿no? Algún mensaje. En cuanto al arte, bueno, pues el arte, a fin de cuentas, como lo vemos aquí, no es un lenguaje universal, porque si la cultura en la que está inmerso el espectador no corresponde de algún modo o no le permite codificar el mensaje que implica dentro de una obra un artista, entonces no hay una comunicación real, y por tanto no se puede hablar de que el arte sea un lenguaje universal. Esta es una idea que generalmente está, bueno, muy arraigada a la cultura popular. Podemos hablar de que el arte es algo universal, pero realmente no. Si nosotros no lo comprendemos, simplemente no vamos a poder comunicarnos. Y bueno, debido a este último punto hay que considerar un último concepto que es muy importante, ¿no? Que es el contexto. El contexto es el ambiente que rodea el proceso de comunicación y que debe comprender al emisor, receptor en un conjunto, al emisor y al receptor en un conjunto, con una ubicación, un tiempo y un suceso, ¿no? Esto pues prácticamente lo podemos relacionar con la cultura, ¿no? A fin de cuentas, si hay una carencia universal, hay una carencia de universalidad en la comunicación del arte, debido pues principalmente a este concepto, que puede representar también una especie de impedimento, ¿no? Para que exista una comunicación real. La cultura pues rara vez se va a compartir. Si hablamos por ejemplo de arte desarrollado en el otro lado del mundo, pues es muy difícil que nosotros comprendamos su cultura. Así como en su momento, bueno, pues la ética y la moral van a estar definidas también por un contexto o por un régimen. En este sentido, bueno, pues el arte también va a estar definido por este mismo contexto. A fin de cuentas, esto va a dificultar o a facilitar el esquema de comunicación. Para ejemplificar esto, y ya para terminar el tema, bueno, pues pongo algunas imágenes. En este caso, la imagen de Santa Catalina, del autor Caravaggio, de 1598, solamente para ejemplificar que, bueno, nosotros probablemente en este contexto no la podemos interpretar correctamente, porque no contamos con los conocimientos de religión o de catolicismo necesarios, ¿no? Tal vez para interpretar la espada que tiene en la mano, la aureola o la rueda con clavos, o etcétera. Esto es algo que se nos complica bastante. Por otro lado, bueno, este mandala, bueno, los mandalas son obras artísticas de las culturas hinduistas o budistas, y bueno, probablemente nosotros no podemos comprender concretamente qué nos quiere decir esta obra. Podemos encontrar algunos colores, tal vez el hecho de que sea simétrica o etcétera, pero a fin de cuentas no lo vamos a comprender como en su momento la persona que lo creó lo comprendía, o alguna persona que esté relacionada con esta cultura lo puede comprender justo ahora. Sin embargo, bueno, algo muy distinto ocurre con esta imagen, ¿no? Este póster de una película que nosotros podemos identificar muy fácilmente porque estamos relacionados con esta cultura. Así como con este álbum, ¿no? Probablemente alguno de nosotros no lo conozca o sí lo conoce, pero a fin de cuentas es algo que ya nos es mucho más familiar, ¿no? Esta imagen de un niño en una bicicleta o etcétera, unos autos volando, probablemente nos saluda a muchas otras ideas, y a fin de cuentas esto, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, este dibujo de Catalina Kaiser, a propósito del 8M, bueno, que tiene que ver con el feminismo, los símbolos que podemos encontrar aquí, hay una carga muy compleja, pero que nosotros podemos comprender, y sin embargo alguien en el siglo XVI no hubiera podido comprender del mismo modo. Esto es simplemente para representar que a fin de cuentas el arte va a estar definido por el contexto. Y por ahora sería todo, compañeros. Muchas gracias.